Será terrible, hoy desde los estudios de la radio, les recuerdo que estamos en las redes sociales como @lavenganzaradio en Facebook y también así en Twitter. A ver si sale esta historia. Inglaterra, siglo XVIII. El país era protestante. Sí. Se había armado un lío, qué sé yo. No somos más católicos, somos protestantes, somos anglicanos. Listo. Después, el rey era Carlos II, el rey de la Restauración. Había habido una república con Cromwell y una restauración con Carlos II, que un día se murió. Parece que una tarde estaba ahí con sus cortesanos, bebiendo y jugando, tuvo un ataque de apoplejía que lo dejó ahí medio inválido. Los médicos le encajaron remedios que resultaron más bien torturantes. Empezó entonces una agonía que no duró mucho. Cuentan que Carlos II no permitía que nadie lo viera y se disculpaba todo el tiempo por la incomodidad que podía causar en los demás con su estado. Cuando supo que estaba por morir, pidió que lo encerraran en soledad. Decía que la muerte lo avergonzaba. Y bueno, hasta que al final se murió nomás en el año 1685. Carlos II no había dejado herederos y eso era un problema, ¿no? Entonces el sucesor del trono pasaba a ser su hermano Jacobo. Pero ¿cuál es el problema? Jacobo había abandonado el protestantismo, se había hecho bautizar como católico. ¿Y entonces? Y entonces, ¿qué hacemos? Tan ferviente católico era este Jacobo que cuando su hermano Carlos estuvo por morir, hizo entrar disfrazado a un sacerdote romano al palacio para que le diera la extremaunción. Bueno, nunca se supo si Carlos II aceptó o no aceptó estos sacramentos. La cuestión fue que en 1685 Jacobo se convirtió en rey. Desde el comienzo de su reinado intentó reconciliar a los ingleses con la antigua fe católica y se armó un lío tremendo. Incluso en Holanda había una fuerza protestante considerable y allí vivían muchos ingleses que se habían exiliado desde el comienzo del gobierno de Jacobo y que querían voltearlo redondamente. Uno de esos exiliados era James Scott, el duque de Monmouth. ¿Y quién era este muchacho? Era hijo ilegítimo del rey anterior Carlos II, un hijo que había tenido con una amante que se llamaba Lucy Walter. La historia que vamos a contar, conocida como la Rebelión de Monmouth, es el intento de este hijo de Carlos II de legitimarse, de ganar el trono para sí y sacar al tío católico, el Jacobo, del poder. El amor, vamos a decir esto, ¿no? El amor de Carlos II con esta chica Lucy, la mamá de Scott, fue breve. El rey la dejó poco antes de que ella muriera de sífilis, discúlpeme. Sí. Pero ahí quedó el hijo, James Scott, que nació en Rotterdam en 1649, y mientras su papá, Carlos II, era rey, a este muchacho James no le iba mal, recibía cuidados, riquezas, donaciones. En 1663, cuando tenía 14 años, James Scott fue nombrado duque de Monmouth con los títulos subsidiarios de conde de Doncaster y barón de no sé dónde. Vamos, que era un par de Inglaterra. También fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera. Sí, muchos títulos. Este chico se casó con Anna Scott, una muchacha cuyo apellido adoptó él tras la boda. Se casó y adoptó el apellido de su mujer. Entró al servicio de la Marina y fue un buen soldado. Tanto fue así que en 1674 el rey Carlos, su papá, decretó que James Scott, duque de Monmouth, supervisara y diera el visto bueno a todas las órdenes militares, entregándole así el mando efectivo de las fuerzas. Entre sus responsabilidades quedaba el movimiento de las tropas.
Cuando Carlos II murió y su hermano Jacobo, el duque de York, se hizo cargo del trono como Jacobo II, James Scott, ya sin su benefactor y considerado un bastardo con pretensiones, rajó a Holanda. Fue para Scott algo muy triste porque lo curioso del asunto es que con su tío, con el nuevo rey, habían convivido alegremente durante todos aquellos años. Pero este muchacho ya se cruzó, estaba medio resentido y armó una conspiración. Dice, más si yo voy a armar una conspiración para defender mi causa, que qué sé yo, soy protestante. Bueno, James Scott decía que Carlos II y su mamá, Lucy Walter, se habían casado en secreto. Mentira. No sé. El propio James afirmaba poseer el acta matrimonial. Dice, yo la tengo guardada en un cajón que no les voy a decir. Está bien. Quiere decir que soy legítimo yo. Si se casaron... Sí, ya entendimos por dónde va usted. Así sí. que imagínese. Sí. La cuestión fue que James Scott desembarcó con 3 buques en la zona de Dorset con la intención de arrebatarle el trono a su tío Jacobo. En mayo de 1685, Scott arrancó una especie de avance de marcha por el sudoeste de Inglaterra, una región muy protestante. Llegó con 82 partidarios, no parecen muchos. No, pero 1.500 mosquetes y después sumó alrededor de 300 hombres nuevos. Le habían prometido un gran ejército y apoyo total por parte de sus seguidores desde Holanda, pensando que al llegar sería capaz de marchar sin oposición alguna a Londres. Pero eso no anduvo bien, ¿eh? De todos modos, el tipo llegó y envalentonado publicó un manifiesto con un título un tanto extendido. Leo el título. Lo tiene ahí. Tengo acá Sí. el manifiesto que dice: Declaración para la defensa y vindicación de la religión protestante y de las leyes, derechos y privilegios de Inglaterra, de la invasión que han sufrido y para librar al reino de la usurpación y tiranía a que la somete Jacobo, duque de York. Mire. Ese era el título nada más. Claro, lo que será el resto. El rey Jacobo respondió con un decreto más corto: arresten a los editores y distribuidores de ese documento. Sin asustarse, James Scott se autoproclamó rey en la ruta. A medida que iba pasando, cada pueblo que pasaba se proclamaba rey de Inglaterra. Bien, dice el cronista, lo reconocieron unos 14 pueblerinos, entre los que se contaba él mismo. Claro. Sí. James Scott, obstinado, siguió adelante. Muchos reclutas extras se unieron al grupo, muy desorganizado, ¿no?, que para entonces contaba con alrededor de 6.000 neatos, mayormente artesanos y agricultores, armados con herramientas de granja. Uno de ellos era el joven Daniel Defoe, el autor del Robinson. Bueno, el 6 de julio de 1685, los ejércitos oficiales del rey y los ejércitos del pretendido rey Scott se enfrentaron en la batalla de Sedgemoor. Las fuerzas de Scott eran muy inferiores a las del ejército regular y sufrió una derrota contundente. Scott, duque de Monmouth, fue capturado en Ringwood. El rey Jacobo tomó la decisión de conceder una audiencia a su sobrino, a pesar de no tener intención de otorgarle el perdón. No lo iba a perdonar, pero lo recibió. El prisionero imploró clemencia sin éxito e incluso se ofreció a convertirse al catolicismo. Mire, yo Si quiere, digo, dice, ya que estamos. ya que si quiere me convierto al catolicismo y chao. Pero fue en vano. James Scott, duque de Monmouth, fue condenado a muerte y la orden debió cumplirse el 15 de julio de 1685 en la colina de la Torre, una elevación, Tower Hill, una elevación ubicada al noroeste de la Torre de Londres. Era un lugar que fue patíbulo de muchos
condenados, ¿no? Entre ellos Tomás Moro y algunos de los hermanos de Ana Bolena también, y creo que Cranwell, el mismo Cranwell, ¿no? Poco antes de la ejecución vinieron a visitarlo unos obispos, Turner y Ken, pero él rechazó, que eran los católicos. Claro. Él rechazó la comunión, dice, si no me van a perdonar la ¿Para vida, qué quiero yo? ¿qué quiero? Bueno. Sí. Y se negó a reconocer que su rebelión fuera pecado. La pena fue la decapitación y en ese momento también medio que se rebeló. Dice la crónica que el verdugo necesitó 5 golpes de hacha para separarle la cabeza de su cuerpo. Es decir, no puso voluntad. No, sí. Bueno. El Estado le confiscó a Scott el ducado de Monmouth, pero los títulos subsidiarios, el conde de Doncaster y barón de no sé dónde, fueron devueltos a su nieto, Francis Scott II, en 1743, mucho después. Bueno, ¿a quién le importa? Bueno, sí, a él. La nieto. mayoría de los complotados también fueron ajusticiados y algunos fueron vendidos como esclavos a mercaderes de las Islas Barbados, que me imagino que pasarían justo por ahí. Sí, qué mal que le salió, ¿no? Sí, Toda le la- salió mal la todo campaña. al tipo este. Parece que fue tremendo todo aquello. En la historia se conoce esta época como de las pruebas sangrientas. Y hay un personaje que tiene relevancia por haber desplegado un proceso espeluznante. Se llamaba George Jeffrey. En la enciclopedia británica se lee que este muchacho Jeffrey fue un juez famoso por su crueldad, pero también por su corrupción, que procesó a los rebeldes con ferocidad y ejecutó quizá a 200 personas. Bueno, y parece que este muchacho se beneficiaba extorsionando a las víctimas para que compraran su inocencia. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, mire lo lo que era que- aquella época. Sí. ¿eh? Por suerte, esos tiempos han pasado. Sin embargo, Jacobo II lo convirtió en canciller, a Jeffrey en septiembre de 1685. Después de reventar a todos los conjurados de Monmouth y como uno de los asesores reales más influyentes, Jeffrey, el juez, se hizo cargo de la comisión eclesiástica que obligó a la Iglesia de Inglaterra a aceptar las políticas católicas de Jacobo. La dimensión de la alcahuetería de Jeffrey fue descomunal, porque él mismo era protestante. Ah, Y bueno, el tipo ejecutaba a los enemigos y no le importaba nada. Fíjese qué historia, cuando recuperaron los protestantes el poder en Inglaterra con Guillermo III, ¿no? Jeffrey, este juez que mandó a la muerte a Scott, intentó escapar del país disfrazado de marinero, pero lo arrestaron y murió 4 meses después en la Torre de Londres. Aunque no había dudas, en 2012 una prueba de ADN, ¿qué tal, sí. 2012, En dijo. 2012, hace poquito, realizada en un descendiente de James, duque de Monmouth, mostró que compartía el cromosoma Y, heredado por línea paterna, de la familia Stuart, evidencia de que efectivamente Carlos II era el padre biológico de James Scott. Bueno, pero Sí. eso ya lo sabíamos. Eso lo sabíamos porque lo contó al sabíamos acá en principio. el programa porque lo contamos al principio, señor. Es que contó el final, ¿Qué le spoileó. está diciendo acá? ¿Qué es esta charla? Escúcheme. Contó el final. Contó el final primero. Y bueno, Ahora, es el final, pero lo contamos antes. claro, lo contó antes. Bueno. el Igual caso él es dijo que tenía la partida, que inclusive estaban casados. Eso nunca lo vimos, no se confirmó. No, Pero- no la encontraron la partida. No lo encontraron nunca. No, o por ahí para mí la encontraron, pero la tiraron. No sé, eso lo La dice tiraron por ahí, la tiraron No, a la ¿a basura. dónde? ¿Qué? Allá en ¿Qué sé yo, Rotterdam? al tacho de basura, señor. No, qué bueno. ¿Quién va a encontrar por la calle una partida de nacimiento? Bueno, no, y la va a reconocer. No o le había- prendieron fuego por ahí. Puede ser eso porque Sí. no había tachos de basura como tales No, en aquel no. momento instalado. Así que bueno. Igual ya me parecía a mí legítimo desde que empezó, más allá de lo que Sí. usted aclaró.
se merecía tener el trono. Claro. Se merecía, pero bueno. Bah, pero no es por merecimiento. No, no. Eso. Sí. Nada de esto por merecimiento. Nada de esto. En temas de monarquía, el merecimiento no es algo que esté en el centro de la Señores, escena. el juez alcahuete, ¿cómo es que se llama? Jeffrey. Ah, creí que me hablaba de la actualidad. No, Sí. no, estoy hablando Sí. del siglo XVII. Sí, sí. Qué cosa, qué porquería. Qué bárbaro. Menos mal que uno nace en plena civilización, Sí, si no. sí, no tiene que aguantar esa clase de tipo. Señores, vamos a ilustrar esta charla con final anticipado. ¿Con qué cosa?